Ay, querido Marito, está intensa toda esta situación. Perdón por los tiempos que han corrido y que se nos hacen cortos, ¿no?, en cada programa. Pero qué bonito desde tu mirada patrimonial, histórica, que siempre tenemos en el Ciudadano a Pata. Visibilicemos estas zonas que hoy día la están sufriendo, porque luego se levantarán, habrá que ir a turistear, habrá que ir a apoyarlas económicamente, y porque además tienen una historia, ¿no? Hay familias allá. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenido. ¿Qué tal, Pamela? Muchas gracias. Sí, sobre todo porque después van a necesitar mucha ayuda de nosotros. Exacto. Digamos, no solamente las autoridades que hacen todo un trabajo para la reconstrucción y todo lo demás, pero después necesita el locatario, el bolichero, el día a día, sí, que lo acompañen. Yo recuerdo mucho para la época del terremoto, lo que más te pedía la gente de los boliches: venga a comer de nuevo acá con nosotros. Nosotros seguimos sacando pescado, seguimos sacando alimentos, seguimos preparando, seguimos cocinando. Entonces necesitamos que vuelvan. Cómprenos más, exactamente. De esa manera nos van a ayudar mucho, además de toda la ayuda que se va recibiendo solidaria en todo este tiempo. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño repaso histórico de algunas de estas localidades que han sido lamentablemente castigadas producto de estos incendios. Y vamos a comenzar con una que es emblemática por toda la historia que tiene detrás, y que a algunos les va a correr alguna lagrimita de repente por las mejillas. Me refiero a la localidad de Penco. Tengo entendido que es la tercera ciudad más antigua de Chile. Así está registrado. De hecho, si va un poco la historia, 1550 Pedro de Valdivia llega a ese lugar y fue el primer lugar donde se funda la ciudad de Concepción. Claro, ahí el origen. Sí. Ahí es el origen. De hecho, ahí donde se agarraron los españoles con los mapuches en el primer Totalmente. momento. De hecho, todavía creo que hay vestigios todavía de fortificaciones, de murallones, que era para un poco impedir que llegaran los ataques indígenas o los ataques de los corsarios, que estaban muy de moda en ese minuto. Y en esa cuerda se empieza también a acuñar un concepto y un gentilicio que es como todavía medio discutible. Es curioso que la gente de Concepción sean los penquistas. Sí, ¿por qué? Y no los de Penco. Sí. Y los de Penco sean los pencones. ¿Pencones se llaman? Los pencones, el gentilicio de Penco. No sabía, pensaba que era penquista. No, sí, exactamente. Entonces, siempre se aprende algo nuevo con Mario. Debió haber quedado el concepto penquista para los de Penco. Era como lógico, así suena bien y todo. Si lo único penca es que, como te digo, claro, que obviamente que sea acuñado la palabra penca, y con poco se lo relacione con la gente habitante, y nada que ver también con eso. Pero a lo que voy, que después de mucho andar, muchos años, 200 años después, Penco fue tan castigado también producto de los azotes de la naturaleza. Hubo un gran terremoto en 1751 que hizo que definitivamente los españoles digan: ¿sabes qué más? Ya no vamos a insistir con Penco y nos vamos a otro lugar. Se corrieron 10, 15 kilómetros. Se cabrearon. Y se fueron a lo que hoy día está localizado Concepción. Por ahí va un poco el tema. Pero Penco es mucho más que eso, porque avanzó en el tiempo y tuvo un gran desarrollo como polo turístico, un balneario muy reputado en aquellos tiempos, siglo XVIII sobre todo, siglo XIX, y luego también como un polo económico. O sea, y aquí nos vamos a entrar un poco a la historia más reciente, los últimos 100 años de Penco, que tiene que ver. A ver, hay dos grandes empresas que hicieron pujante esa zona. Por un lado es el azúcar, la CRAP, la Centro de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, que le dio mucho trabajo a mucha gente, que creó poblaciones, construyeron un cine, hicieron de todo, pero la que seguramente más recuerda a la gente, por supuesto, es Fanalosa o Losa Penco. No, claro, no marcó la infancia. Patrimonio. Claro, o sea, yo creo que, mira, yo de hecho, para justo no hacer justicia, recurrí a los archivos de la Casa Museo de Mario Cabala para traerles una joyita que aquí todos van a recordar. Lo quiero mostrar a la cámara. Tú me dices qué cámara. Ay, Mario. Mira lo que traje. Ay, no, te pasaste, qué lindo. No sé, ¿cuál es la cámara para...? Muéstralo, Pamela. Lo que estamos viendo ahí es el famoso plato Willow. El Willow. Este que fue diseñado por un escultor, don Roberto Benavente, que inspirado en un... Ten cuidado, Pama, que si se quiebra son una joya. No, es que Mario me la cobra de aquí. No, y además que son más caros que el de Moriria. Claro, inspirado en la vajilla inglesa de la Willow Pattern. Claro. Se inspira, y si ven al medio, es un motivo, un paisaje sureño, pero él le pone un vuelo personal y le pone un castillo. O sea, nada que el castillo, pero le pone el castillo. Nosotros somos los ingleses de Latinoamérica. Claro. Esto fue furor. Fue furor y se comercializó mucho durante la década del 60 y 90 del siglo pasado, en los colores terracota y verde, pero el más famoso, el más conocido fue popular, exactamente masivo, ¿no? Sí. El azul. O sea, aparte de eso, que es un plato bajo, estaba el plato hondo, sopero. Eran las losas, sí. Y las tacitas. Las tazas. Nosotros en La Serena, norte, ya teníamos todos. O sea, yo creo que no hubo en Chile que no tuviera alguna vez, pasaran por eso como tener alguna esta colección. Era como el único país, o sea, el paisaje era este. Exactamente. No, y además cambiamos de eso por después esas otras ahumadas café, ¿se acuerdan? No. Esas eran, ¿cómo se llamaba? Otra historia que Mario Cabala nos ha contado. Duratec, no me acuerdo. Duralex.
Exactamente, que eso que eran Es una irrompibles. belleza, claro. No se rompían con nada. Tú las tirabas ahí de 1 metro, digamos, de distancia, Sí. que cayeran y rebotaban. Por años nunca se destruyeron. Ya. Pero esta es muy linda todavía. No, O sea, es de hecho, buena. ¿sabes? De repente voy a lugares a Obra de comer, arte. algunas picadas también, picadas, y tienen esta losa, fíjate. Claro. Que no saben entre manos, porque hoy día este tipo de cosas las encuentras tú a nivel de, no sé, del Café Coleccionistas, Franca, coleccionista, sí. y ya no están tan baratas, porque el fondo ya cada vez son menos y se han ido rompiendo. Yo, de hecho, la tengo guardadita ahí Obvio, po, es una joya. tril. Entonces, Oh, agárrale. con Penco pasa un poco esa situación, además Bonito mar. ciudad portuaria, mucha venta y mucha exportación de trigo, por ejemplo. Claro. Portuario porque tiene cerros también. como la Exactamente, cordillera de la costa. y fueron buenos exportadores en la época de la fiebre del oro en California, el siglo XIX. Mandaban mucho trigo para esos lados. Entonces, Penco está absolutamente ligado a esa historia, y hay 2 personajes reputados que conocemos nosotros del deporte y del espectáculo, que son nacidos y criados en Penco. Uno es el fallecido Pato Renán, Mira. y el me futbolista, gusta usted lo el mar, conoce diría bien, Luis Hernández. Muy bien. Tengo Arturo el- Sangüesa. Arturo Sangüesa de Penco. Exactamente, nació en Penco. Yo pensaba que era de Talcahuano. No, por ahí. de Penco. Mira, el primer rey Arturo. El primer rey Arturo también es de Colo-Colo. Penco. ¿A todo esto sabes lo que significa Penco? Porque es una palabra del Mapudungun, ¿me entendés? ¿Sí? Agua de peumo. Esa es la... El peumo del árbol. Exactamente. Eso Agua es lo que de significa el Penco, en buenas cuentas. Cerquita de ahí, y lo hemos mencionado mucho estos días, lamentablemente por noticias desgraciadas, está Lirquén. Lirquén, Claro. que también es un espacio... De las también más devastadas, además. Exactamente, la más devastada, que también fue muy famosa en el siglo XX con una fábrica de vidrios también, pero claramente un puerto de salida importante también para el tema de la minería del carbón, también para el tema del trigo. Forestal. Exactamente, y que tiene su cuento ahí bastante bien desarrollado. Entonces, Penco y Lirquén de alguna manera actúan como una cosa Como un ahí, tótem. como un tótem. Penco, exactamente. y sobre Penco viene Lirquén. Exactamente. Claro, Por esa la no es costa. comuna, recordemos que la comuna es Penco. Es Penco, está dentro de la. Exactamente. Queremos también recordar en el caso de Fanalosa Losa Penco, que estuvo muy ligado en la historia reciente a un futbolista chileno seleccionado, Ben Brereton. Ben Brereton, ¿verdad? Porque su Brereton. familia, perdón, la familia Díaz está ligado a los fundadores, digamos, de la empresa. Y creo, Pame, tú me vas a recordar probablemente que hay una escultura, Hay digamos, una escultura en homenaje a... hecha Bueno, en- pero que en después madera. pero que se acuerdan que después la vandalizaron? La vandalizaron. Yo no sé cómo habrá Y quedado después todo además eso el ahora. escultor murió. Sí, Ah, como entonces, bien claro. trágico. Claro, pero no sé en qué está la escultura ahora. Más Claro, si pero de madera. el homenaje en estricto Se rigor hizo, existió sí, en absolutamente. su minuto. También otra zona también cercana por las inmediaciones también del Biobío, que también es muy reconocible también por su manufactura, es claramente Tomé. Ay, claro. Claro, Tomé... Uno piensa en Cecilia, ¿Ah? la incomparable. Ah, Tomé. Cecilia es de Tomé, ¿no? Sí. Mira, no tenía idea de Inmediatamente. ese dato. Yo pienso en oveja Tomé. También, En la también, frazada. claro, también exportadores A la Ana. agrícolas, pero claramente Bellavista, Oveja, Tomé, está también consciente. Fíjate que Bellavista, Oveja, Tomé fue tan importante que, a ver, si uno va un poco a la historia de esa empresa que es del siglo XIX, fin del siglo XIX, ellos vistieron al ejército chileno de la Guerra del Pacífico. No. Ese fue uno de los hitos que ellos tuvieron dentro de su historia. Vestimos al ejército chileno, propiamente tal. Llegaron a tener tal participación chilena que yo te diría que un 80% de lo que uno se vestía ¿Ya? en cualquier lugar de Chile era provisto, digamos, con las telas Con de... las telas de oveja. Exactamente, de Tomé. Fue muy importante. De hecho, mucha gente que en Londres compró de repente chaquetas, compró de repente ambos, todo, se sorprendía, chilenos, que al mirar de repente la solapa interior se decía tela de paño Bellavista Oveja Tomé. O sea era como te digo, el casimir era completa y absolutamente chileno, o sea, de excelente calidad, como fue también, por ejemplo, los textiles Yarur, también en su minuto, o sea, de ahí viene un poco el concepto de lo que uno dice siempre, que lo que es chileno es bueno. Porque en el fondo la manufactura estándares de chilena, calidad los alta. estándares eran altísimos, digamos, exactamente. Es como un estándar como semiprofesional, pero con alta calidad. Es Exactamente. con la mezcla. Materiales nobles. Claro, eso. En este caso, por ejemplo, Bellavista Oveja Tomé utilizaba oveja patagónica. Por Que de acuerdo a los que saben un poco en el tema textil, dicen que una lana de una nobleza máxima, exactamente, bueno, en fin. Y eso obviamente también produjo un impacto social tremendo. O sea, cuando se fueron apagando estas empresas, claramente, aparte de provocar la lógica cesantía, de alguna manera se fue sintiendo una pérdida de identidad local.
porque en el fondo, como digo, Tomé era hacia las confecciones lo que era penco a los apenco, ¿me entendí? Entonces eso. Y entiendo que todavía los apenco hace en forma ya muy acotada solamente sanitario, ya no hace, por ejemplo, esta vajillas que estamos conversando, pero ya obviamente muy disminuido a una escala, pero mínima ya, a esta altura del campeonato. Así que un poco eso es un poco la historia con esta grande, y tenemos ya unos localidades un poco más pequeños, como el caso de Bulnes, que es una localidad con 10.000 habitantes, que obviamente el honor del nombre está ligado al general Manuel Bulnes, también claro, presidente de la República. Zona también agrícola y vitivinícola, importante. Y ahí sí que tenemos grandes cracks que han nacido ahí en Bulnes. Mira, tenemos por ejemplo los hermanos Héctor y Humberto Duvachel. Oh, qué maravilla. Tremendo actor. Son nacidos ahí. Parte de la cantata Santa María. Exactamente. Ahí el locutor, ahí el que decía los parlamentos ahí. Sí. Claudio Guzmán, el director, ¿te acuerdas? Sí, pues. Mi bella genio. Para las que obviamente no lo ubican de nombre, pero sí ubican su trabajo. Hermes Gamonal, tenista. También es nacido. Gamonal. Me sorprendió, fíjate, yo que soy seguidor del tenis. Sí, no lo tenía entre mis. Y el actor Roberto Navarrete también es parte también de. Se dicen bulneninos, ¿cómo será el gentilicio? ¿Sabes cuál es? No. No sé. Bulnense. No. Bulnense. Está buena. Es que entretenido, y un día podríamos hacer un programa especialmente Sí, los gentilicios. Yo quiero. Porque Sí. hay algunos que no tienen nada que ver con el nombre de origen, digamos. Exacto. Exactamente. Por Entonces, ejemplo, O sea, lo de pencones me impactó. me golpeaste. Recién aprendimos paininos. Painino. Y por ejemplo, son los de Paine, ¿no? Lo de no son Chuquicamata. painecinos, ya, No, son paininos. Lo de Chuquicamata, ¿cómo les dirían ustedes? Que es mi zona. Camatenses. ¿No? Dale, Mario. ya, voy a tirarme uno. Chuquiños. Chuquicamatinos, pues. Tal cual, igual se Sí, mantiene. claro, se mantiene, ¿viste? Nadie sabe. Voy por lo de Nunca Santa nadie. Cruz. Santa Cruz son Santa Cruzanos. Mira, bueno, esos nombres son complejos. Yo tenía un amigo de Hijuelas que decía que era complejo, pero son hijuelenses. Hijueles. Ya. Híjole. Porque lo otro sonaba muy feo. Estamos listos. Y lo Oye. último también, así rapidito, por ejemplo, la localidad de Pinto también, que está cerca. Y un abrazo, porque tenemos gente muy querida, la lo han familia pasado Soto allá mal. en Pinto. Zona ya media cordilleranas, las termas de Chillán, la cueva de los Pincheiras, por ejemplo, qué está lindo. también por ese sector. Una zona también muy querida y muy bonita. Vamos a seguir hablando de estos lugares, porque pese a que hoy día tienen una emergencia, una tragedia y la están pasando mal, siguen siendo parte de nosotros y van a tener Totalmente. que florecer, así que vamos a estar ahí. Ya hay que apoyarlo. Mario Cabala, un abrazo, como Igualmente, siempre. muy Gracias. El mejor. Ya, cuídate mucho.